En la élite de multimillonarios de Rusia, la lealtad a Putin es cuestión de supervivencia, pero unos pocos, muy pocos, se niegan a llevar la correa. Mientras otros se inclinan, ellos levantan imperios más allá de las fronteras. Se otorgó poder a la autoridad para usar solo este criterio. No necesitan justificar que hiciste algo malo. Flotas ocultas, laberintos offshore y alianzas que ningún decreto del Kremlin puede tocar. Este es el oligarca que ni siquiera Putin puede controlar. Y el mundo en las sombras que comanda. Alisher Usmanov. En la Rusia postsoviética, pocos hombres se adaptaron tan rápido como Alisher Usmanov. Cuando las industrias estaban sumidas en el caos, él no esperó a que llegara el orden. Lo moldeó. Acero, a través de Metallo Invest, telecomunicaciones con Megaphone y una apuesta temprana y astuta por Facebook, lo convirtieron en multimillonario a lo largo de varios continentes. En su punto más alto, su imperio valía más de $1.000 millones. Pero la verdadera arma de Usmanov no era su riqueza, sino su profunda vinculación con el Estado ruso. Se movía como un ministro de finanzas no oficial, facilitando acuerdos, protegiendo intereses del Kremlin y dando legitimidad comercial a movimientos con carga política. Cuando llegaron las sanciones occidentales en 2022, le incautaron Yates, le congelaron cuentas y los gobiernos lo etiquetaron como un testaferro del Kremlin. El mundo esperaba su caída. En cambio, Usmanov desapareció del ojo público, deslizándose hacia una red de fideicomisos offshore, empresas tenedor y sociedades pantalla fuera del alcance de las sanciones. Incluso su superyate Dilbar, valorado en $600 millones, era un rompecabezas, registrado en Malta, propiedad de un fideicomiso en Liechtenstein y gestionado en Dubái. Los investigadores no podían demostrar de quién era realmente. Tras capas de opacidad legal, personas cercanas afirman que construyó una realidad financiera paralela, custodiada por una unidad privada de élite con exagentes del GRU, el Mossad y el MI6. El imperio público se derrumbó. El oculto prosperó. Andrei Melnichenko. Andrei Melnichenko no hizo su fortuna con el petróleo ni el gas. La levantó a partir del poco glamuroso motor de la agricultura, el fertilizante. Con Eurochem se convirtió en uno de los mayores productores del mundo. Con Siberian Coal Energy Company dominó el carbón. Juntas, estas empresas formaron un imperio de más de $18.000 millones. Pero Melnichenko no construyó palacios. Levantó una fortaleza flotante, el Sailing Yacht A. Con un valor de $500 millones, era un monolito de fibra de carbono de casi 143 metros de eslora, repleto de tecnología digna de un buque de guerra. Defensas antidrones, bloqueadores de radar, cerraduras biométricas, cápsulas de escape, diseñado para desaparecer. Cuando llegaron las sanciones en 2022, el yate cumplió su propósito. El rastreo AIS se apagó. Las imágenes satelitales no lo encontraban y los puertos negaban haberlo visto. Días antes de las sanciones, Melnichenko había dejado de figurar como su propietario legal. Un fideicomiso gestionado en Suiza asumió el control, volviéndolo intocable sobre el papel. Informes de inteligencia insinuaban comunicaciones cifradas entre el yate y un centro de datos privado en Kazajistán. Excontratistas militares subieron a bordo en Turquía bajo exenciones diplomáticas. Su paradero se volvió imposible de conocer. Y aún así, sus empresas crecían, las exportaciones aumentaban y las ganancias fluían a través de terceros inmunes a las órdenes judiciales de Occidente. Melnichenko no desapareció para sobrevivir, desapareció para operar, un fantasma al mando de una máquina de miles de millones de dólares. Vladimir Lisin. Vladimir Lisin evita los titulares, pero tras el telón industrial de Rusia, controla las arterias del Estado. Como presidente y principal accionista de Novolipetsk Steel, ELMK, domina uno de los mayores productores de acero de Rusia, el material con el que se construyen ciudades, armas y máquinas de guerra. Pero el acero es solo la mitad de su poder. A través de empresas de transporte y carga como Freight One y UTLC Era, Lisin controla la red logística que mueve esos materiales.
Se incrustó tan profundamente en el núcleo logístico de Rusia que eliminarlo asfixiaría la propia cadena de suministro del Estado. Cuando en 2022 las sanciones barrieron a la mayoría de oligarcas, Lee Sin ya estaba listo. Meses antes, había reestructurado sus activos en sociedades tenedor en Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, todas fuera del alcance de la justicia occidental. La propiedad estaba fragmentada en jurisdicciones sin leyes de divulgación. En el corazón de su imperio está una instalación conocida como el Núcleo, oculta en Lipetsk. A simple vista, es un centro logístico. En realidad es una fortaleza. Salas con blindaje Faraday, computadoras desconectadas de redes, bóvedas biométricas y contratistas privados de las fuerzas especiales rusas. Los envíos de acero seguían saliendo. El transporte seguía funcionando. Los ingresos crecían con cada subida de precios global. El secreto de Lee Sin no era resistirse al Kremlin, sino volverse indispensable para él. En la jerarquía rusa, eso lo vuelve intocable. Roman Abramovich. Roman Abramovich fue el más visible de los oligarcas rusos. Un negociador global cuya riqueza iba desde oleoductos hasta el fútbol de la Premier League. Su propiedad del Chelsea FC lo convirtió en una figura habitual de la alta sociedad londinense. Sus yates eran icónicos, sus fiestas, imanes de poder. Pero en 2022 rompió una regla no escrita. Intentó mediar la paz entre Rusia y Ucrania. Actuando como mediador extraoficial, se movió entre Kiev, Moscú e Estambul, hasta que fue envenenado durante las negociaciones. No fue mortal, pero el mensaje fue claro. Abramovich desapareció de la vida pública. Sus yates se reubicaron, vendió mansiones en Londres, su nombre desapareció de juntas directivas. Sus movimientos se volvieron sombras. Un avión en Tel Aviv una semana, en Estambul la siguiente, luego en Moscú, sin que hubiera certeza de que él estuviera a bordo. Quienes se reunían con él pasaban por varias capas de contravigilancia, dispositivos retirados, lugares de encuentro cambiantes, cortafuegos legales offshore. Las sanciones le arrebataron 10.000 millones de dólares, pero no su autonomía. Trasladó sus participaciones a fideicomisos y testaferros en Israel, Portugal y jurisdicciones inmunes a la presión occidental. Las ganancias fluyeron por canales imposibles de rastrear. Hoy Abramovich existe en una tierra de nadie, ni controlado por el Kremlin ni protegido por Occidente, visto por ambos lados como alguien que no es leal, pero que aún sigue en pie. Leonid Michelson. Leonid Michelson no construyó su fortuna a partir del petróleo, sino del gas natural, controlando Novatek, el segundo mayor productor de Rusia. Sus gasoductos se extienden desde el Círculo Polar Ártico hasta Europa, entrelazándose tanto con la geopolítica como con la geografía. Cuando llegaron las sanciones, los puertos cerraron y miles de millones en activos offshore quedaron congelados. Pero Michelson lo había planeado con años de antelación. Mucho antes de la presión occidental, las filiales internacionales de Novatek se trasladaron a un laberinto de empresas fantasma en Dubái, Omán y Singapur. En los papeles, los activos estaban divididos. En la realidad, seguían respondiendo a él. La propiedad pasaba por testaferros silenciosos. Las ganancias aterrizaban en fideicomisos imposibles de rastrear por cualquier investigador. Sus defensas no eran solo financieras. Michelson formó una fuerza de seguridad privada sin igual en el sector energético ruso. Veteranos de Spetsnaz, entrenados en contravigilancia y combate urbano. El acceso a él estaba controlado. Sus complejos, protegidos por bóvedas biométricas, bloqueadores de señal y barreras electromagnéticas. Dentro de Novatek, una división cibernética formada por exingenieros gubernamentales borraba discretamente huellas digitales y vigilaba posibles filtraciones. Incluso mientras las sanciones apuntaban directamente a su nombre, los proyectos de GNL continuaban, a menudo bajo empresas conjuntas rebautizadas en China e India. El imperio de Michelson no solo sobrevivió en las sombras, prosperó en ellas. Su mayor fortaleza no era la fuerza ni la riqueza, era el silencio convertido en arma. Alexei Mordashov. Alexei Mordashov
Al frente de Severstal, no era conocido por la ostentación. Prefería las salas de juntas silenciosas a las exhibiciones públicas, lo que hizo que su reacción ante las sanciones resultara aún más sorprendente. Cuando la Unión Europea congeló cuentas, bloqueó acciones y confiscó activos, el mundo creyó que su imperio se había derrumbado. Esa era la ilusión. A los pocos días del primer anuncio de sanciones, los documentos de propiedad comenzaron a cambiar. Los registros públicos mostraban desinversiones, pero a puerta cerrada, Mordashov estaba transfiriendo el control, no perdiéndolo. Familiares, aliados cercanos y socios de negocios de absoluta confianza aparecieron de repente como accionistas mayoritarios. Nuevas empresas en Chipre, Liechtenstein y las Islas Caimán absorbieron sus intereses en las filiales de Severstal. Los activos vendidos a pérdida eran silenciosamente readquiridos con otros nombres mediante fusiones offshore. Cuando los analistas se dieron cuenta, su fortuna ya había sido reconstruida fuera del alcance de Occidente, limpia, protegida, intocable. Sus viajes se volvieron imposibles de rastrear. Aviones privados alquilados a través de firmas fantasma desechables. Los transpondedores de sus yates se apagaban a mitad de la travesía. El contacto con instituciones europeas cesó, mientras sus inversiones crecían discretamente en Asia y Oriente Medio. Los periodistas escribían sobre su caída, los economistas trazaban el declive de Severstal. Pero en Dubái, los conocedores veían al círculo de Mordashov adquirir propiedades, participaciones energéticas y proyectos de infraestructura, todo sin dejar huella. Para él, la ilusión no era debilidad, era la nueva definición del poder. Igor Sechin. Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, no es solo un oligarca, es el hombre de mano dura de Putin vestido con traje. Controlar el gigante petrolero estatal ruso le daba poder no solo en los mercados, sino en la geopolítica. Contratos en Venezuela, envíos encubiertos a estados sancionados, puntos estratégicos de presión en Europa y Asia. Los acuerdos de Sechin llevaban el peso del Kremlin. Sus salas de reuniones funcionaban como búnkeres de inteligencia. Antiguos agentes del FSB y del GRU examinaban a cada visitante, cifraban cada reunión y rastreaban cada llamada. Los investigadores que escarbaban demasiado eran discretamente reasignados, desacreditados o silenciados. Cuando la guerra en Ucrania desató sanciones globales, Sechin se convirtió en un problema, incluso para Putin. Su yate, el Amor Evero, fue incautado en Francia y sus activos en el extranjero quedaron expuestos. Pero en lugar de replegarse, activó su red. Los activos de Rosneft se transfirieron a testaferros en Asia, África y América Latina, manteniendo operaciones fuera del alcance occidental. Sechin se retiró de la vida pública, concentrando poder dentro del Kremlin. Se volvió más peligroso, no menos. Un caudillo acorralado, sin nada que perder. Aún así, su imperio seguía dependiendo del régimen, atado a fronteras y estructuras políticas. Por mucho que se extendiera su influencia, Sechin no podía escapar de un hecho. Seguía siendo una criatura de la tormenta del Kremlin, no alguien por encima de ella. Gennady Timchenko. Gennady Timchenko no solo sobrevivió a la caída de la Unión Soviética, construyó un nuevo imperio a partir de sus ruinas. A través de Gumbor, su empresa de comercio de petróleo con sede en Suiza, tejió el sistema circulatorio del comercio energético global de Rusia, moviendo no solo crudo, sino también influencia y silencio. Timchenko veía venir las tormentas años antes de que estallaran. Mucho antes de Crimea, mucho antes de Ucrania, había escondido su riqueza en estructuras offshore que se extendían de Liechtenstein a Singapur. Cuando Estados Unidos lo incluyó en la lista negra en 2014, la mayoría de los multimillonarios entró en pánico. Timchenko simplemente renunció a Gumbor el día antes de que llegaran las sanciones. Los activos ya habían sido trasladados, la propiedad reorganizada y las operaciones seguían intactas. Gumbor siguió comerciando. El petróleo fluía por puertos y terminales a lo largo de Eurasia, con las huellas de Timchenko apenas visibles pero presentes. Aseguró doble ciudadanía, según se informa, en Finlandia y Armenia, blindándose con múltiples identidades legales.
Mientras otros oligarcas corrían a reestructurarse tras las sanciones, Timchenko ya había ensayado el colapso. Sus empresas podían ser señaladas, su nombre prohibido, pero la maquinaria de su riqueza no tenía rostro ni fronteras. Esa invisibilidad no era un escondite, era diseño. Sin embargo, tal desapego genera sospechas. Los rivales observan, el Kremlin toma nota. En los círculos de la élite rusa, sobrevivir no se trata solo de evadir la tormenta, sino de resistir la purga que le sigue. El juego de Timchenko era la resistencia. Bagit Alekperov. Bagit Alekperov, fundador de Lukoil, construyó la última gran petrolera independiente de Rusia, rival de los gigantes estatales y una espina silenciosa en el control del Kremlin. Presente en más de 30 países, los oleoductos y refinerías de Lukoil transportaban una parte significativa de la energía rusa fuera del alcance directo de Putin. Cuando en 2022 llegaron las sanciones y el caos en los mercados, la presión vino de todas partes. Reguladores occidentales, sectores duros del Kremlin y competidores internos. Entonces, Alekperov tomó una decisión que pocos vieron venir. Renunció. De cara al público pareció una rendición. En realidad, fue una retirada calculada. Sus aliados ocuparon su asiento en el Consejo. Acuerdos en la sombra preservaron su influencia y las operaciones de Lukoil apenas se vieron afectadas. Los oleoductos siguieron funcionando, las ganancias se recuperaron y la atención mediática se disipó. Los investigadores descubrieron que su fortuna de $4.500 millones estaba fragmentada y que sus participaciones habían sido borradas de los registros públicos años antes de que llegaran las sanciones. Alekperov no huyó al extranjero. Permaneció en Rusia, pero sin convertirse en un blanco visible. Al dar un paso atrás, sin soltar realmente las riendas, se quitó de la línea de fuego y evitó el destino de los oligarcas más ruidosos. Durante décadas, se había ganado la confianza de Putin actuando como mediador de estabilidad y esquivando la confrontación directa. Su genio no estaba en desafiar ni en someterse, sino en saber moverse entre ambas posturas. Siguió presente, pero lo suficientemente lejos del foco como para sobrevivir. Dmitry Mazepin. Dmitry Mazepin, al frente de Uralchem y Uralkali, nunca buscó las ostentaciones típicas de la oligarquía rusa, ni clubes de fútbol, ni yates gigantes, ni excesos de tabloide. Su poder se construyó en silencio y se ocultó mucho antes de que el mundo empezara a buscarlo. Años antes de las sanciones, Mazepin enterró su imperio bajo sociedades offshore, fideicomisos familiares en Liechtenstein y juntas directivas radicadas en los Emiratos Árabes Unidos. Los nombres de los directores rotaban cada trimestre, la propiedad desaparecía detrás de muros legales y sus bienes personales se borraban del registro público. Cuando los reguladores intentaron rastrearlo, ya no quedaba nada que incautar. Lo que lo hizo intocable no fue solo el secretismo, sino la necesidad. Sus empresas controlaban suministros clave de fertilizantes en un mundo ya tensionado por la guerra y la inflación. Sancionarlo podía provocar crisis alimentarias desde África hasta Asia. Incluso el Kremlin lo entendía. Eliminar a Mazepin significaría fracturar la influencia rusa en la agricultura global. En 2022, dejó sus cargos en los consejos de administración, un movimiento presentado como cumplimiento normativo, pero diseñado para reforzar su control. Sus aliados lo reemplazaron y las decisiones nunca salieron de su círculo. Las rutas comerciales se desviaron por Kazajistán, Uzbekistán y Bielorrusia, evitando por completo los puertos europeos. En 2023, documentos en Kazajistán revelaron una jugada aún más profunda: redes logísticas vinculadas con India, China e incluso intermediarios de la Unión Europea. Mazepin no estaba planificando para la Rusia de Putin, estaba construyendo un imperio capaz de sobrevivirla. En Rusia, la riqueza sin obediencia es una sentencia de muerte. Sin embargo, él sigue ahí, intocable, independiente, imparable. Su poder no solo sobrevive al control del Kremlin, lo trasciende. Si quieres conocer más historias inéditas sobre los personajes más escurridizos del poder, suscríbete y acompáñanos a descubrir la próxima.